Pues vamos a empezar. Hoy vamos a platicar de un tema que es bastante importante y que es una de las razones de consulta, eh, pues digamos que más constante, que más familias llegan a consulta. Algunas familias llegan a consulta a hablar del divorcio, como vieron acá arriba en la portada. Hoy vamos a hablar del divorcio cuando la familia se separa. Muchas de las familias llegan a querer abordarlo de manera previa, o sea, tienen la idea, los adultos ya lo tienen planeado y quieren herramientas para poderlo decir a los niños. Hay otras familias que llegan cuando ya sucedió la separación como tal, quiere decir que uno de los adultos ya no está en casa y muchas veces llegan un año, 2 años, 3 años después de la separación. Y la verdad es que cuando los padres se divorcian o se separan, porque no es lo mismo, hay un comportamiento en el niño que es bastante común, bastante esperado. Y los padres esperan mucho tiempo porque, digamos que siguen una rutina, ven que los niños comen, duermen, van a la escuela, etcétera. Como que no hay una alteración tan considerable y entonces los padres no lo atienden de manera inmediata, sino después de años, estoy hablando, donde ya hay comportamientos en los niños que ya se están saliendo de las manos y cuando revisamos la razón de consulta es justamente hubo una separación en otro momento y esto es una bola de nieve para el niño, algo que empezó muy pequeño y que con el tiempo pues se ha hecho más grande hablando emocionalmente, que incluso a veces los niños pueden enfermar físicamente también porque traen emociones a veces reprimidas porque no entienden lo que está sucediendo y pues hay que trabajarlo en consulta. La verdad, yo te decía que este es un tema que en consulta es constante, es algo que los padres sí van de manera directa, otras veces no, cuando dejan pasar mucho tiempo van porque el niño no duerme, porque se hace pipí, porque anda muy mal portado, porque bajó calificaciones, etcétera. Y cuando revisamos, yo te decía, pues hace tiempo que hubo una separación. Y pues es la primera vez que tú andas por aquí, pues yo soy Mónica, soy psicóloga clínica y trabajo en la consulta privada con la herramienta de juego, donde con el juego los niños y las niñas vienen acompañados de su papá o de su mamá para trabajar temas como este. Y también soy mamá. Y hoy yo te decía que vamos a hablar del divorcio porque esto es algo que pasa mucho en la consulta y hoy que con este tema vamos a cerrar el mes de junio que está dedicado al padre aquí en México, hablar del divorcio, yo veo que hay muchas familias que terminan pues muy bien, que terminan porque pues ya no pueden ser pareja y pero como familia siguen funcionando. Y digo familia porque para un niño su papá y su mamá vivan juntos o separados, siguen siendo su familia. Y realmente muchos adultos en su madurez dicen, pues él ya no es mi pareja, ella ya no es mi pareja, pero es la madre de mi hija y eso la hace parte de mi familia y los adultos siguen vinculándose de manera saludable. Entonces, esto es posible, yo lo he visto en consulta muchísimas veces. En algún momento llegó una familia donde la separación, los padres se llevaban tan bien que para la niña era muy confuso si de verdad los padres se habían separado porque vivían en casas distintas, si al final pues de repente los padres pasaban mucho tiempo uno con otro juntos, ¿no? Esto también ha sucedido y también ha sucedido con la madurez en la que dos personas se separan y llegan a consulta porque son los padres de los niños y que de verdad si yo lo supiera el contexto, yo pensaría que están juntos por esta amabilidad y esta madurez con la que pueden platicar ser dos personas que tienen un objetivo en común, que son los hijos. Y otras veces hay adultos que terminan de manera pues bastante crítica y entonces no pueden ni siquiera mirarse o hablarse y que ellos vayan juntos a sesión de verdad es un reto enorme, pero muchas familias lo logran porque para empezar conmigo, cuando empezamos a trabajar un proceso, la primera vez es una entrevista larga de 3 horas, es la única de todo el proceso donde solamente vienen los cuidadores, que en este caso muchas veces es papá y mamá y pues ellos logran comunicarse y llegar juntos a sesión, aunque no haya ninguna comunicación entre ellos, y ambos expresan pues su razón de consulta. Y de hecho, para la recomendación con mi trabajo es que ambos padres vengan separados acompañando al niño a sesión
nunca juntos porque cuando los padres se separan, un niño que ha vivido con sus padres y que, no sé, supongamos que tiene el niño 5 años y los padres se separaron ahora que tiene 5, bueno, el niño ha vivido toda su vida con los padres, entonces siempre queda una fantasía. De hecho, para los niños, aun cuando no han vivido nunca con sus padres juntos, siempre queda esa fantasía de ver a sus padres juntos y se refuerza más, yo te decía, cuando a veces los padres pasan mucho tiempo juntos, porque los niños es lo que están esperando, es muchas veces lo que conocen y es una fantasía completamente común. Aquí lo importante es no seguirlo reforzando. Por eso es que la recomendación es que a consulta solamente vaya el papá y lleve, por ejemplo, a la niña, al niño que sea su turno, a la siguiente sesión agendamos igual el niño o la niña acompañado de mamá y así nos vamos intercalando. Y en el caso de que nos veamos juntos solamente los adultos, ahí sí hacemos sesiones también intercaladas entre la sesión de juego, ahora sí van los adultos. Pero el niño no va y tenemos conversación de adultos que los niños no pueden escuchar y ya el niño no se refuerza. Yo te decía esto de ver juntos y querer los niños que se haga esta unión de los padres. Yo te decía que es muy importante que hablemos sobre este tema porque ya en otros live me lo han preguntado cómo decirlo a los niños y ahorita se los voy a platicar cómo decirlos. Son puntos chiquitos y bien importantes, pero también te voy a decir una lista de lo que no debemos hacer. Ahora, yo te decía al principio que divorcio y separación no es lo mismo, porque cuando una familia, dos padres están juntos, que nunca se casaron, que viven en unión libre, no hay un documento como tal. Entonces, en algún momento, cuando hay una situación, una crisis y que ya han tomado la decisión de separarse, es una separación tal cual. O sea, uno de los adultos o a lo mejor los dos hacen maletas y se mudan porque pues ya no se puede pagar la casa porque la casa es demasiado grande y pues ahora ya los cambios ameritan otros espacios, ¿no? Entonces, a veces algunas familias hacen maleta ambos padres y dejan la casa y otras veces hay un adulto que se queda con los niños y uno de los adultos sale. Esa es una separación tal cual. Hacer una maleta, salir de casa, retirarse e irse. Pero cuando es un divorcio me refiero a algo legal y estos muchas veces lo que yo veo en consulta son los niños que más sufren porque sufren el divorcio de los padres, que es la situación legal, sufren la separación de los padres, o sea, el que ambos ya no estén juntos, que uno de los adultos se haya ido y muchas veces el niño es ese adulto que ve menos y también sufren todo lo legal que va acompañado de documentos donde el niño está implícito. Y créanme que para mí, de verdad, híjole, los psicólogos tenemos que ser muy fuertes, no es que seamos no sensibles, es que somos muy fuertes, porque no saben cuántas veces mi corazón llora cada vez que yo tengo una sesión con uno de los niños o con los mismos padres que están sufriendo, que la están pasando mal, de verdad que mi corazón sufre. Pero digo, yo les tengo que acompañar en esta situación, pero muchos de los niños sufren enormemente porque en las situaciones legales los adultos no terminan de ponerse de acuerdo y muchas veces hacen estos convenios completamente descabellados. Y muchas veces los adultos están malintencionados hacia el otro adulto, queriendo castigar al otro adulto quitando al niño, o sea, o lo quieren quitar o lo quieren mal hablar, o sea, hablando mal al niño del otro padre o esconderlo. De verdad que a mí me ha tocado situaciones muy, muy complejas, bastante difíciles de las familias que se separan y se divorcian. O sea, me ha tocado familias que incluso el padre me ha ido a tocar al consultorio de ábreme la puerta y que los guardias, porque yo estoy en un edificio de 5 pisos, los guardias han venido a pedirle por favor que se retire. Me ha tocado en las familias donde el papá amenaza a la mamá y que la mamá se ha tenido que esconder. Me refiero que a veces se van de la ciudad o se quedan encerrados en casa, donde pues ya las clases se toman en línea porque si la mamá sale con el niño, o sea, se lo va a quitar. Me ha tocado a las familias que en las escuelas o en los lugares públicos donde se encuentran los padres porque se están peleando al niño, jalonean al niño como si fuera una cosa de plástico, donde han lastimado el cuerpo del niño. Situaciones donde los adultos manipulan a los niños para que los niños se vayan. Situaciones de verdad bastante tristes, incluso donde hay violencia también por querer ganar. Y esas son las cosas que yo he visto es muchas veces cuando la parte legal está implícita. Y digo, hay separaciones donde también hay acuerdos legales, pero
yo lo que he visto es de cuando hay un divorcio como tal, creo que los niños donde sufren más. Y los niños sufren más de los adultos que terminan mal emocionalmente. Y muchas veces lo que yo he visto también en consulta, que la relación entre los adultos es muy complicada y difícil para los niños, es cuando hay infidelidad entre los adultos. Y esto es porque uno de los adultos queda bastante herido y entonces quiere culpar al otro adulto, quiere pues como recriminarle todo el tiempo, acusarlo todo el tiempo, está muy dolido y hace cosas que es para los adultos, pero los niños se los llevan ahora sí que pues entre las patas, como decimos en México. O sea, hay una afectación para el niño, pero los adultos no son muy conscientes. Muchas veces uno de los adultos sí, pero otras veces no, porque le gana más el enojo y la tristeza del adulto al que se le hizo el daño. Entonces, son situaciones bastante complicadas que incluso a veces los padres me han preguntado, Mónica, si tú hablas mucho de informar a los niños, de decirles, ¿y por qué nos estamos separando? Entonces, perdón, yo debería decirle a mi hijo que nos estamos separando porque su papá me fue infiel. Y aquí, ojo, yo estoy muy a favor de que los niños estén informados todo el tiempo de lo que está sucediendo, pero hay muchas cosas de los adultos que los niños no deberían de saber y esa es una enorme parte. Ahora, en algún momento se va a saber, sí, en algún momento cuando el niño está más grande, cuando tenga la madurez para poder digerirlo, pero cuando son niños, por favor, no lo hagan. Ahora, yo no estoy diciendo que maquillen, porque eso lo hemos hablado muchísimas veces aquí. No estoy de acuerdo, no estoy diciéndoles que ustedes caigan en esta parte donde le ponen flores, maquillen, hablen bonito de algo que no está sucediendo o fingiendo algo que no es, queriendo presentar a una persona que no es, porque es cierto, a veces hay padres que se van y para ellos es completamente la libertad y muchos de los padres también me ha tocado en consulta que cuando salen de casa como que ellos entienden que es la separación, pero la separación de los hijos incluso. Y hay padres que se van completamente y ya no regresan ni para los buenos días, y hablemos de manutención, pues mucho menos. Hay familias, situaciones que han sido muy complicadas. Entonces, hablaron de divorcio, yo les decía que es algo que en la consulta yo lo veo de manera muy constante y es algo que yo te decía que una gran cantidad de padres sí quiere prepararse para podérselo decir a los padres, a los niños, perdón, y aquí los padres es cómo se lo digo bonito, Mónica, sin que le duela. Hay otros padres, incluso hay padres que vienen juntos, hay padres que solamente viene mamá y ella dice, a lo mejor ya tengo abogado, a lo mejor no tengo abogado, pero quiero, o sea, saber cómo preparar a mi hijo, cómo podérselo decir o qué hacer, cómo manejar la situación. Otras veces yo te decía que los padres llegan cuando ya la separación se hizo, cuando ya el papá pues hace un mes que se fue o se fue el día de ayer o a lo mejor ya ha pasado 2, 3 años, yo te decía, y siempre hay un comportamiento en el niño que de esta situación que el niño no entiende lo que sucedió. Ahora, muchas veces también ha sucedido que a veces no se le dice al niño porque pensamos que el niño no lo va a entender. A veces los padres dicen, no se lo voy a decir, ¿para qué? Todo en casa sigue igual, o el niño no necesita saber. Y, por ejemplo, han sucedido historias en la consulta donde a veces al niño no se le dice y entonces el papá parece que se va de viaje porque pues los niños ven salir al papá con una maleta y pues el papá dice pues me voy a ir, no sé, yo estoy ahorita en la ciudad de Tijuana y a lo mejor el papá dice no, pues me voy a ir, no sé, a Mérida, Tabasco durante un mes y pues no las voy a ver, ya les estaré hablando yo por teléfono. Y las niñas pues se despiden, tienen videollamadas con papá, pero papá está pues a lo mejor en la misma colonia, en una casa por ahí o me ha tocado también que en un hotel pues aquí a 5 minutos cerca de donde viven las niñas. Entonces, son estas cosas donde hay que decirle a los niños lo que está sucediendo. De hecho, sí hay que prepararlos, si les es posible, hay que prepararlos y también hay que tener mucho tacto, que ahorita te voy a decir algunas reglas para que tú puedas comunicarlo y las cosas que no deberíamos de decir o hacer para que los niños puedan digerir. La verdad es que el divorcio no trauma a los niños. El que los padres se divorcian no le hace daño a los niños. El daño que se hace o el trauma es la manera en cómo los adultos manejamos la situación y cómo dejamos que esto
Cuando no lo manejamos, que esto vaya creciendo, yo te decía, y emocionalmente para el niño es una bola de nieve y esto tiene consecuencias incluso en la parte adulta cuando ya como adultos queremos buscar par, casarnos, etcétera, pero traemos estos miedos que no entendimos en la infancia. Claro, los entendemos de adulto, pero ya fue algo que practicamos durante mucho tiempo y ahora se me conflictúa al momento de hacer pares o de mantener una relación. Y la verdad es que, insisto, el divorcio o la separación no le hace daño a los niños, no los trauma, pero no saberlo manejar, eso sí. ¿Ok? Ahora, te voy a marcar algunos no que definitivamente no tienes que hacer cuando tú ya, cuando tú ya tienes en mente que te vas a separar, que te vas a divorciar o que ya estás a unos pasos, ¿ok? ¿Cuáles son uno de los no debes, ¿ok? No hay ninguno más importante, todos son importantes, por alguno tengo que empezar. Por favor, no hagas alianzas. Las alianzas son el triángulo de la alineación. Es que, por ejemplo, aquí está papá, aquí está mamá, es un triángulo y acá arriba están los hijos. Entonces, ¿qué hacen los padres? Manipular. Entonces, un papá de repente maneja una situación, da regalos, habla mal del otro, atraigo yo para que los hijos se recarguen de un lado. Entonces, lo que hace esta alineación o la manipulación o estas alianzas es que generalmente sucede, obviamente, entre los adultos. Y los adultos lo que tratan es ganar a los hijos para dejar fuera de la situación al otro padre. Lo hacen ver mal, hablan mal de él, mienten acerca de él, exageran las cosas acerca de él. Ahora, los extremos aquí son un conflicto. O sea, ahorita estoy diciéndoles no manipulen, no hagan estas alianzas, que no haya alineación, pero también a veces nos vamos al otro extremo, justamente porque no quiero que le duela. Y eso es algo que todos los papás que llegan a consulta llegan buscando ayuda, pidiendo, por favor, ¿qué hago? Aunque ya me haya separado, o cómo se lo digo, o quiero prepararlo, pero que no le duela nada. Y aquí una parte que yo les digo a todos los papás de la consulta cuando los niños están atravesando por un duelo, porque esto es un duelo. El duelo, paréntesis, no es solamente hablar de la pérdida de un ser querido. El duelo viene del doler. Hablamos de una pérdida, y la pérdida puede ser incluso de cosas materiales. Ahora, el divorcio, la separación es un duelo enorme para un niño porque hay una transición de un momento y espacio a otro donde los niños, incluso cuando hablamos de situaciones legales, a veces los niños pierden su casa, hay papás que les quitan el carro a la mamá, que de repente pues había una cantidad de dinero asignado para los gastos de la casa, le quitan hasta el último centavo, o los papás incluso las casas, los negocios, etcétera, lo ponen a nombre de algo más para decir yo no tengo nada, no voy a dar pensión, etcétera. Y aquí todo esto es bastante complicado, porque incluso la calidad de vida que llevaba el niño se altera por todos estos asuntos legales. Y esos son los extremos donde los niños pierden lo que tenían. Y eso, yo te decía, eso sí es un trauma, porque no sabemos cómo manejar la situación y estamos afectando al niño. Y entonces el niño no solo está sufriendo porque su familia se está transformando, está sufriendo porque tiene cambios bastante significativos que no entiende lo que está sucediendo. Y no solo eso, sino que el niño ve por ejemplo, si un niño vive con mamá porque es con quien se queda, la ve sufrir, la ve triste, la ve ansiosa, y muchas de las madres caen en depresión. Los adultos, los papás, perdón, también, pero los papás, aquí de las situaciones que yo he visto en consulta es que a veces los hombres, como estamos en la cultura mexicana, en la cultura latina, los hombres no están tan dados a hablar de las emociones. Ellos restringen mucho, reprimen y entonces trabajan turbo más, etcétera, o rápido se buscan a otra pareja, ¿no? Para mitigar ese dolor o esa ausencia o este mismo duelo. Y las madres no tanto, digo, no es una regla, pero no lo hacen tanto. Ellas pasan todo este duelo de la parte de negación, incluso hay un punto donde caen completamente en un hoyo donde parece que no hay una salida, y muchas de las madres caen en depresión y en ansiedad, por supuesto. Y entonces a veces ya yo es donde les digo,
Sí, yo puedo ayudarte con el trabajo de terapia aquí con tu hijo, pero es importante que los adultos vayan a terapia porque pues yo puedo ayudarte mucho, pero el trabajo duro lo hacen los padres de manera constante en casa todos los días. Y entonces cuando tú estás enferma porque estás deprimida, realmente no puedes hacer mucho por tu hijo porque necesitamos que emocionalmente estés estable en lo posible. Y cuando hay una depresión, pues no hay mucho por qué avanzar. Entonces, yo te decía que lo que yo veo aquí de repente en esta situación donde los niños sufren mucho es cuando los padres no se ponen de acuerdo y cuando hay una ruptura entre los adultos bastante compleja, donde no se sabe manejar y entonces los niños sufren. Entonces, esto que yo te decía de las alianzas, por favor, no las hagan. De hecho, uno de las reglas también que te voy a decir de los no es no hables mal del otro padre porque un niño ama a su papá y ama a su mamá como sea. Si papá fue infiel, si mamá fue infiel, el niño eso es algo que no debería de saber. Y muchas veces las mamás, a veces de manera directa o indirecta, le dicen al niño todo lo que está sucediendo. Y sí, muchos de los niños se sienten tristes y se sienten molestos. Y sí, a veces esta manipulación, pues para el adulto que va ganando, pero de verdad es que no saben cuánto le están afectando al niño y cuánto incluso están alterándolo emocionalmente porque hay cosas, insisto, que el niño no entiende y que se les está poniendo información en la cabeza que el cerebro de un niño no puede procesar porque no tiene la edad para hacerlo. Entonces, por favor, no alianzas, no manipulación, porque eso se llama alienación parental y de hecho, pues esto es un delito, los abogados lo saben también muy bien porque esto es parte de incluso muchos de los acuerdos que se hacen legalmente. Otro que yo te decía es, no deberíamos de hablar mal del otro padre, no deberíamos de hablar mal del otro padre. Quiere decir que en consulta trabajamos mucho en que como padre o madre debemos de dar el permiso a nuestros niños de amar a su otro progenitor, darles el permiso de quererlos y dar el permiso de estar con ellos. Y de hecho la semana pasada hablábamos mucho, todo este mes estuvimos hablando de la paternidad y hablábamos de que la semana pasada, por si es la primera vez que te das una vuelta por aquí, hablamos la semana pasada sobre el permiso de los padres de paternar, de darles el permiso de criar a sus hijos, de estar con ellos y de resolver la crianza como ellos puedan. Si tú como mamá estás con él o si están separados, dales el permiso. De verdad que los padres pueden. Y en consulta muchos padres, desafortunadamente, cuando se hace esta separación, muchos padres, yo te decía, hay padres que sí se quieren ir y ya no quieren regresar a ver a los hijos ni que les marquen por teléfono, pero hay muchos de los padres que cuando hablamos de juicios legales, a los niños les toca ver a los padres el fin de semana o a veces les toca nada más un ratito lo que los recojan a la escuela, de la escuela, que vayan a comer 1 o 2 horas y los regresan a su casa. Y de verdad, ahí otra vez los niños sufren porque los niños han vivido con su padre toda su vida y resulta que ahora de aquí para adelante solamente lo voy a ver una vez a la semana por 1 o 2 horas. Entonces, esto si revisan es injusto y es una alteración emocional muy fuerte para los niños. Y claro que es esperado que los niños estén ansiosos. O sea, y es esperado que no quieran comer y que se duerman, que se hagan pipí, que bajen las calificaciones, que estén incluso agresivos. Es completamente esperado porque los niños están dejando de ver a la otra figura. Ahora, claro que hay restricciones si la separación se da por una situación de violencia. Eso queda completamente clarísimo y ahí sí corre con el abogado y el abogado te asesorará. Y de estas también he tenido sesiones en consulta donde hay que trabajar con los niños, no solamente reparar la parte emocional de toda la violencia que vivió, porque a lo mejor el niño no, pero fue espectador de lo que pasaba entre los adultos. Eso no es negociable. Pero aquí me refiero con dar el permiso al otro padre perdón, dar al permiso al otro padre de ver al hijo y dar el permiso al niño de amar y estar con su padre. Y yo aquí les voy a dejar de tarea, pues ya a ustedes lo revisarán, porque algo que yo también veo en la consulta mucho, no de todos los padres, es que muchas veces cuando el padre que debe dar pensión a veces no le alcanza, a veces da menos, a veces no. Entonces mamá o el otro adulto es quien restringe y entonces a veces el niño entra a como si fuera una moneda de si tú das dinero, entonces el niño te lo presto. Y la verdad es que
A estas frases con los niños siempre les digo a los papás, hay que tratar de eliminarlas, porque el niño no es una cosa, los niños no se deberían de prestar. O sea, y eso es algo que entre los padres, de verdad que es parte de su vocabulario, es que no me lo presta, es que no me lo da, es que no es una cosa. Así tal cual, no me permitió ver a mi hijo, no le dio permiso al niño de que saliera conmigo, así tal cual. Y hay un momento donde yo le digo a los papás, tú no hables mal del papá, porque de verdad que los niños, aunque estén muy pequeños, ahorita no se den cuenta de muchas cosas, son hábitos que se hacen, son palabras que salen de la boca de los adultos. Los niños van observando, sintiendo y acomodándose en una dinámica todos los días que en algún momento cuando los niños ya estén grandes van a tener una lógica y van a acomodar las cosas perfectamente como son. Y aunque tú les mientas, los niños se van a dar cuenta. Y lo sé porque lo he visto en la consulta. Los niños grandes a partir de los 7 8 años, ni muy lejos, a partir de los 6 7 los niños ya empiezan a tener una lógica y a cuestionar todo y a preguntar. Y ya no les puedes mentir. Antes de los 6 años los niños son muy manipulables. A partir de los 6 7 tienen mucha lógica. O sea, van encontrándole pies y cabeza a todo. Y los niños te observan todo el tiempo. O sea, no necesitas decir, te observan. Entonces, aunque tú mientas, aunque tú digas o hagas, en algún momento va a llegar. Y ya ni te quiero platicar de los niños que tienen 10 12 13 años, porque ellos saben todo. Aparte, creemos que no nos escuchan, sí, sí nos escuchan, creemos que no nos ven, sí, sí nos están observando. ¿Ok? Entonces, no hables mal del otro padre porque lo lastimas. Y eso es algo que de verdad los niños grandes en la consulta me lo han dicho. Les hace sentir mal porque ellos aman a sus padres. No importa lo que sean o cómo sean o lo que digan, etcétera. Y aquí es, los niños lo han expresado. O sea, de las cosas que yo he visto en consulta de los niños grandes es ellos les queda clarísimo muchas veces que los adultos ya no deben estar juntos porque pelean, porque lo que sea, ellos les queda clarísimo. Incluso muchos de los niños han dicho, yo he visto que mis papás discuten mucho y yo les he dicho a mis papás que ya se separen. O sea, un niño que está sufriendo, incluso él está preparado y sabe lo que está sucediendo, ¿sabes? Entonces, a veces los niños dicen, yo me duele mucho cuando mi mamá o en la casa de mi abuela con mis tías, etcétera, hablan mal de mi papá. Eso me hace sentir muy triste. Y lo que más triste me hace sentir es que se ríen y lo toman a broma y ya le traen un apodo y entonces, y a veces se ríen y lo hacen enfrente de mí. Y mientras ellas se ríen, a mí me duele porque es mi padre. Y sí, a muchas veces cuando los niños ya están grandes, ellos mismos se enteran de que papá fue infiel. Pero insisto otra vez, ellos aman a su padre y ellos tendrán un juicio, los niños su propio criterio acerca de su padre. Pero muchas veces, digo yo aquí, esos son paréntesis que los niños no lo saben, pero muchas veces cuando hay una infidelidad, pues no sé, quizá a lo mejor hubo grietas en el matrimonio donde las cosas ya no estaban bien, donde ya había una separación previa antes de que fuera una infidelidad. Ahora, y eso son cosas otra vez que los niños, pues insisto, no deberían de saber hasta que estén más grandes, pero muchos de estos los niños lo intuyen. Incluso a veces yo te decía, ellos hacen la invitación a los padres para que lo hagan y muchos padres incluso quieren aguantar hasta que los hijos crezcan y que se vayan para no causarles un dolor. Cuando los niños, ellos son los que están diciendo, pues vayamos acomodando las cosas porque cuando las acomodamos, pues todo está mucho mejor. Entonces, no hablamos mal del otro padre porque yo te decía que son de las cosas que más le duelen al niño, porque es mi papá, es mi mamá, no me gusta que se rían de mí, de él, perdón, no me gusta que le pongan apodos, no me gusta incluso que cuando mis tías critican y se ríen, a veces me invitan a que yo participe a estas cosas chistosas que no son chistosas y que a lo mejor me río en ese momento, pues para no hacerla sentir mal o encajar, pero me hace sentir mal. Y eso es algo que lo veo en todos los niños. Y los niños pequeños se quedan confusos porque, no sé, por ejemplo, cosas que a veces un niño pequeño que, por ejemplo, no sabe qué es la palabra calvo, por ejemplo, ¿no? Y a veces los adultos usan esta palabra del calvo para reírse de la persona y entonces el niño ve que calvo o sobrenombres y el niño llega como confuso, ¿no? ¿Qué es esa palabra? Y cuando ya el niño entiende lo que está diciendo, es todavía más tristeza, ¿sabes? Porque estamos hablando de sarcasmo, de cosas otra vez de vocabularios que los niños no tendrían que estar listos para saberlo. Otra vez, y estamos, ahí es donde yo te decía que les estamos afectando, porque no estamos sabiendo manejar la situación. ¿Ok? Otro que no debes hacer también como papá y como mamá es que si esto está sucediendo, estás en una crisis, estás en la separación, estás en la transición, vas a divorciarte, etcétera,
y que tú como adulto te desbordes. Aquí hemos hablado mucho sobre la gestión emocional. La gestión emocional es solamente hablar de cómo nos sentimos, dar el permiso de sentir y de decir cómo nos sentimos. Sí. Pero aquí lo importante de la gestión no solamente es decirlo y sentirlo, sino es qué hacer con esto que siento, de manera que yo no me desborde. Los desbordes, ahora en palabras pues mucho más amables, son lo que antes, por ejemplo, en un niño de 2 años llamábamos los berrinches. Y los berrinches, yo lo asocio mi cerebro con esa frase, esa palabra, perdón, que se quedó como por muchos años. Yo lo asocio con alguien que se tira al suelo, que hace pataletas, que hace gestos, que se bloquea, el cerebro no razona, etcétera, y que se tira y que pues no hay razón de alguna, ¿no? Y los desbordes son esto que yo no puedo controlar, pero muchas veces los adultos somos los que nos desbordamos, porque los niños cuando aprenden, ellos incluso pueden expresar si les enseñamos. Y este es el punto, que en casa se aprenda a gestionar lo que sentimos, porque no basta con saber de emociones, lo importante es manejarlo y que estas emociones y que se puedan manejar, que vengan acompañadas de soluciones, o sea, ¿qué hacer? Entonces, el desbordar quiere decir que si yo como mamá la estoy pasando mal porque me estoy separando o me voy a separar, está bien decirlo y está bien sentirlo y está bien llorar. Lo que no está bien es que llores por 3 días, una semana entera, pero que te arranques el collar y que te tires al suelo y que te encierres en tu cuarto y que no quieras saber de nadie y que no comas y que se te note. O sea, estos son desbordes que duran por días y claro que asustan a un niño, porque entonces lo que el niño entiende es, pues entonces esto que está pasando está mal. Y de hecho, aquí, paréntesis, en muchas de las consultas les he dicho a los papás cuando hay sospechas de abuso, cuando tú quieras abordar o preguntar algo, tienes que ser amable y tienes que guardar compostura y tranquilidad, aun cuando el niño te diga algo que tú no quieres escuchar. Si tú te ofuscas y gritas y te sorprendes, entonces el niño no te va a querer decir cosas. Y entonces, claro que se va a dar cuenta que esto está mal y entonces, boca sellada y no te lo va a decir. Y sabes, porque los niños son contundentes. Y entonces no te va a decir nada. Entonces, con esto mismo es cuando tú te expresas de que la estás pasando mal, que te sientes triste, que pues a lo mejor si extrañas al papá, que pues es cierto, yo no quisiera que pasara esto, no significa que no va a pasar. Estamos expresando, ¿sabes? Estamos haciendo estamos acompañándonos en el duelo. Y esta parte son de las cosas que más ayudan a las familias a hacer esa transición, esa transformación y a manejar su duelo. Lo sé porque lo he visto en la consulta muchas veces. En consulta, cuando hablamos de la separación o de la pérdida de un ser querido, cuando están esos momentos donde recordamos y donde hablamos de lo que sentimos, ¿no sabes qué bonito para mí como psicoterapeuta es acompañar a las familias cuando se abren estos espacios de sentir, de decirlo, que se abrazan, que se quedan ahí y que luego buscan soluciones? Ya están reparando, están solucionando y están manejando la situación y el trauma no va a quedar. Pero ningún adulto se tira al suelo ni se juzgan, se puede, el adulto se puede manejar. A eso me refiero con no desbordarse, ¿ok? Y aquí es, si tú en algún momento te has sentido que no quieres levantarte, que no quieres comer, que no quieres ni siquiera bañarte, que salir de la cama te pesa, porque llevamos a los niños a veces a la escuela y nos levantamos en el día a día de manera mecánica, si tú notas que te estás sintiendo así, insisto, 3 días, 4 días seguidas con este mismo sentimiento, con esta misma emoción, que te cuesta mover una pierna, y esto dura, yo te decía 3, 5 días ya es una alerta, pero te dura 7 días, perdón, o sea, una semana, tienes que buscar ayuda, papá y mamá, por favor. Porque esto a veces se va haciendo, algo que es chiquito se va haciendo grande y entonces ya no es algo de 3 días, sino de 5 ni de 7, de 2 semanas, 6 meses, y estamos hablando ya probablemente una depresión, a veces hasta crónica. Entonces, algo que se está cocinando y que no me estoy sintiendo cómoda, tenemos que buscar ayuda, por favor. ¿Ok? Otro punto del que no debes hacer es, por favor, no abandones. Y va junto con el punto que platicábamos, el punto anterior. Cuando tú te enfocas solamente en lo que tú estás sintiendo como adulto, muchas veces sí abandonamos a los niños. Me refiero que
Estás tan ensimismada en lo que piensas, en lo que sientes, en tu propio juicio, en el otro padre, etcétera. O sea, hay una situación entre los adultos muy fuerte. A veces uno de los adultos se va y ya no regresa y entonces el otro adulto se queda completamente solo, ¿no? Y a veces hasta cuidado del niño y con todos los gastos de la casa. Es completamente entendible que no estés pasando por un buen momento. Es por eso que tienes que buscar ayuda, incluso una red de apoyo. Entonces, a veces nos ensimismamos tanto o a veces caemos, yo te decía que en una depresión nos enfermamos, a veces hasta de una gripa porque pues el cuerpo resiente todo esto, o nos caemos porque la cabeza va pensando en otra parte y no me fijé dónde caminar, lo que sea, y abandonamos completamente al niño. Y yo te decía que es el divorcio y la separación no dañan al niño. ¿Cómo lo manejamos? Sí. Entonces, es abandonarlo, es que cuando hablamos con los niños, por ejemplo, de las figuras que están presentes, porque lo vemos en los dibujos, a veces hay una mamá que está ausente o una mamá que no está. Hay mamás que están dormidas todo el tiempo. Hay mamás que incluso a veces están muy activas, están muy ocupadas haciendo voluntariado, ayudando a los otros, muy metidas en el trabajo. Pasa lo mismo también con el papá. Y entonces, pues la mamá no pinta en casa o el papá no pinta en casa. Y entonces el niño, pues no está. Entonces, un niño para que pueda transitar este duelo necesita estar acompañado. Necesita estar, que haya un adulto visible ahí. Ahora, muchas veces los adultos no podemos con esta situación. Y yo siempre les digo a los papás, si tú no puedes, busca ayuda, busca tu red de apoyo. Y si sientes que no puedes cuidar a tu hijo, y es entendible por todo lo que estás pasando, busca de esta red de apoyo un adulto seguro con quien se pueda hacer cargo de tu hijo, con quien tú se lo entregues por tiempo determinado, pero con el compromiso de que tú te vas a tratar para que otra vez tu hijo vuelva a estar contigo. Entonces me ha tocado situaciones donde los adultos están en crisis o están atravesando una separación, un divorcio, y los niños, por ejemplo, no se los mandan de vacaciones, los mandan a la casa de un familiar, etcétera, y los niños incluso salen de casa o sea, se les altera la rutina y se les, pues, salen de la situación, ¿sabes? Y eso no es completamente saludable. Ahora, ¿le va a doler a tu hijo la situación? Le va a doler y mucho, pero te prometo que va a estar bien. Aquí el punto es, vamos a manejar lo que está sucediendo, explicándoselo, acompañándole en todo este duelo, en toda esta transición, y tu hijo va a estar bien. O sea, esta resiliencia de la que también ya hemos hablado, paréntesis, date una vuelta ya en YouTube porque hace unos meses platicamos sobre la resiliencia en los niños y creo que fue en el mes de abril que estuvo dedicado también al mes del niño. Hablamos que los niños tienen resiliencia natural. Y esto es, me levanto y me caigo, pero muchas veces nosotros si la fomentamos o no la fomentamos, dependiendo los adultos cómo la vivimos también. Y a veces la sobreprotección, eso también no ayuda. Entonces, ¿le va a doler? Me preguntan los papás, mucho papá. Y va a llorar, sí, mucho también. Pero y está bien, porque estos duelos que son demasiado significativos necesitan trabajarlos, que puedan ustedes ahora sí que tomar los toros por los cuernos para que los niños en su vida adulta y todos los demás duelos que vienen más adelante, los niños puedan manejarlos. Entonces, este es un enorme momento para que puedan aprender sobre el duelo y que se van a venir cosas. Hay familias, mamás, donde a veces me dicen, yo, no sé, una mamá me decía, que una vez a ella le preguntaron que cómo iba en su separación y ella se había separado del papá y que le preguntaron, la pregunta quizá fue ¿cómo estás? Pero lo que ella escuchó fue ¿cómo estás? ¿En qué momento de la separación vas? Y ella dijo algo como, pues como no me había separado antes, no tengo idea en qué punto estoy. No sé si ya voy a la mitad, no sé si a lo mejor ya voy empezando, a lo mejor ya terminé de cruzar el río, no tengo idea a dónde voy porque muchos momentos son así, no sabemos qué esperar, no sabemos para dónde voy, porque es la primera vez que sucede. Eso también se lo podemos decir a los niños, pero lo que sí es, vamos a darle certeza del momento presente. Aquí estoy yo contigo. Por eso es que si yo estoy contigo, pero puedo manejar lo que siento, estoy contigo. Si no te abandono, estoy contigo. Si te pongo en manos seguras que alguien se haga cargo de ti, estoy contigo. Y no abandonen, por favor, ¿ok? Otro punto es no repriman. Y con reprimir es, yo te decía que es la otra parte, porque los extremos, hoy vamos a hablar de los extremos. O sea, si yo te decía no te desbordes desde un extremo y el otro extremo es no reprimas.
Justamente eso, o sea, yo te decía que hay familias donde no le dicen nada a los niños, incluso alguna vez tocó en consulta a una familia que papá hizo su maleta y hubo una discusión entre los adultos y el niño vio salir al papá con la maleta furioso, aventando a la puerta, y pues el niño no entendía lo que había pasado. Y cuando el niño preguntó qué había pasado, nadie dijo nada, mamá se fue enojada a su cuarto, ya se quedó como por 2 días y el niño se quedó pues sin entender. Y claro, el niño, yo le digo a los papás, el niño va a estar tranquilo 2, 3 días. Incluso cuando hablamos del duelo, de la pérdida de un ser querido, si no le dicen, el niño va a estar tranquilo 2, 3 días. Pero después de que la rutina se altera porque esa persona que estaba, que ya no está y que hacía cosas en casa, tenía una responsabilidad, un rol en casa, pero ya no está y eso no se cumple, entonces el niño va a empezar a preocuparse y va a querer preguntar, quiere respuestas. Y es donde otra vez, si pueden anticiparse, háganlo. Si no se puede, porque a veces así es como se dieron las cosas, está bien, hay que abordarlo de manera inmediata para abordarlo de la mejor manera. Entonces, uno de los puntos es no reprimas. ¿Qué quiere decir? Que no te calles. No, que no sean temas prohibidos en casa, porque eso de los temas tabús, eso ya se quedó en el siglo pasado. Eso lo vivimos nosotros en nuestra infancia y de las cosas que debemos dar tache para que no se repitan son estos temas, hablar de esas cosas. O sea, los niños pueden con la verdad, insisto, la verdad a la edad que tienen. Esa parte tenemos que respetarla. Estamos en medio de una separación, está sucediendo, eh, ahorita te voy a dar indicaciones, pero la idea es que el niño sepa que lo que está sucediendo, que hay una separación y que decirlo. Me refiero, cuando tú reprimes, en esta casa no se habla del tema, no se habla de la persona, no se habla del comportamiento, no se toca el tema. Insisto, eso nos tocó a nosotros cuando éramos niños. Pero ahorita yo en consulta, algo que trabajo en la consulta todo el tiempo es el pensamiento crítico, es decir, la lógica del niño y hablar de temas incómodos. Son de mis temas favoritos para hablar con los niños y los padres. Y sabes que lo que más sufren son los adultos porque no saben cómo manejarlo. Pero a los niños les encanta hablar de temas incómodos. Y con esta franqueza y con esta honestidad y con esta parte directa de los niños sin filtros, se pueden manejar temas incómodos. Aquí solamente es que yo como adulto no estoy lista. Entonces muchas veces por eso reprimo, por eso no digo, por eso me callo. Y claro, en esta casa, pues tú tampoco vas a decir, tampoco vamos a sentir. Y no se habla incluso de esa persona que se fue. Y ya. Y muchas veces los adultos cuando llegan a consulta que hablamos del divorcio, ellos se transportan a su edad y viven incluso la separación de cuando ellos eran niños de sus padres. Y entonces dicen, claro, es que en mi casa nunca se habló, a veces mi papá se fue, nos abandonó y mi mamá jamás quiso hablar del tema y yo nunca supe lo que había pasado. Hice muchas ideas en mi cabeza y cuando ya crecí me di cuenta de muchas cosas. Ahora yo podría especular, suponer, etcétera, pero me generé toda una fantasía en mi cabeza y cuando ya fue adulta entendí muchas cosas, pero ojalá alguien me lo hubiera dicho, porque yo sufrí años. Incluso los adultos, perdón, los niños creen que ellos son los culpables de lo que sucedió y crecen pensando que así fue. Por favor, no lo hagan. O sea, no repriman. Hablemos claro de lo que está pasando. Demos este espacio para sentir, para decir, acuérdense, vamos a manejar las emociones y vamos a buscar soluciones. ¿Ok? Y otro punto también es no negar. Y va más de la mano también con el punto anterior. No negar es la negativa, o sea, aquí no está pasando nada, ¿no? O a lo mejor, como puede ser, porque yo te decía que los extremos es el papá que, no, sí, es que tu mamá fue una infiel, tu mamá, no, como el papá que, no, aquí no ha pasado nada. El papá que no, solamente voy a ir de trabajo un mes, pero yo regreso en un mes. Y ese viaje se alargó y se alargó. En consulta han pasado situaciones donde muchas veces los adultos tienen situaciones complicadas donde ya no regresan. O sea, por X o Z ya no pueden regresar a la ciudad y meten al niño en un mundo de fantasía que si me fui, no sé, de astronauta ya a hacer cosas y el niño creído que el papá anda en la luna tal cual. Entonces, no, por favor, no lo hagan. O sea, no, no neguemos lo que está sucediendo tal cual. ¿Ok? Ahora sí, te voy a dar 4 puntos rapidito por si tú tienes que estás en vías de la separación, te está tintineando en la cabeza, a lo mejor ya tomaron la decisión, a lo mejor ya sucedió, pero no lo han hablado también. O muchas veces los padres, también lo que yo he visto en la consulta es que
La situación se da únicamente entre los adultos, o sea, se separan, uno de los adultos sale de casa, yo te decía, a veces se mudan incluso a otra casa y la casa donde vivían juntos pues ya la dejan, o a veces uno de los adultos se queda ahí, etcétera. El caso es que todo el mundo sigue igual y los niños simplemente es como, pues mi papá ya no viene a dormir, pero no se hacen preguntas, porque en casa aprendimos a que nadie dice nada, esto que yo te decía de reprimir, o sea, nadie dice nada, entonces como que cuando llegan a consulta, a veces yo te decía que los papás llegan porque no, pues no quiere dormir, anda muy travieso, en la escuela bajó calificaciones y cuando reviso me doy cuenta que hay una separación del año pasado, ¿no? O hace unos meses. Y yo le pregunto al papá, platícame cómo abordaste la situación con tu hijo. No, pues nunca lo hablamos. Simplemente las cosas sucedieron, los adultos lo manejamos y el niño ha ido, yo me lo imagino así como si trajéramos una bolsa y echamos las llaves a la bolsa y las llaves andan ahí dando vueltas en la bolsa como si, y luego las buscamos y no así andan los niños. O sea, los echamos a nuestra bolsa del día y pues ahí a ver cómo le va, pero aquí no ha pasado nada, ¿sabes? Y es como, son temas importantes, papá, son muy importantes. Y el papá viene por una cosa y terminamos trabajando duelos. ¿Ok? Igual está maravilloso. Aquí lo punto es que ustedes se acerquen cuando sienten que hay algo que no están bien. Pero hablar de divorcio y la separación son de los temas que no tenemos que esconder. O sea, algo está pasando y lo vamos a decir. Entonces, ¿cómo decirlo? Número uno, es bien importante que ojalá, si se pueda dar la situación, los puedan preparar. Quiere decir que sí vamos a estar hablando de lo que está sucediendo. Si hay una crisis en los adultos y es muy probable que nos separemos, que es inminente porque ya lo hemos platicado, a lo mejor ya pusimos a lo mejor hasta fechas, etcétera, entonces sí nos vamos a sentar con los niños y lo vamos a hablar. Ahora, el prepararlo significa que por ejemplo, alguna vez fue una mamá a mi consulta y me dijo, Mónica, pues yo me voy a separar, tenemos muchas razones, no hay infidelidad, simplemente ya llegamos a un punto donde lo mejor es que cada uno por su lado, ¿no? Pero quiero preparar a mi hija, solamente que Mónica, por favor, no le digas que yo estuve aquí, tú háblale como de cualquier cosa, pero no le des detalles. Realmente yo en consulta, y creo que así deberíamos de ser los psicólogos que trabajamos con niños, no deberían, cuando los niños llegan a consulta, los psicólogos no les deberíamos de decir a qué vienen ellos. Yo, Mónica, lo que hago es que platico, yo te decía, estas 3 horas con los papás y ahí damos detalle de todo. Los papás me platican mucho, mucho, yo les hago muchas preguntas y entonces yo ya tengo ahora sí, pues todo el panorama de la situación. Cuando el niño viene por primera vez, siempre le digo a los papás, anticípenle a qué va a venir el niño, ¿sabes? Muchos papás no tienen mucho valor de decirlo. Otros niños, incluso ellos quieren venir a consulta. O sea, ellos sienten que hay algo que no está bien, que les gustaría ser escuchados. Muchos de los niños quieren venir allá a consulta. Otras veces los papás les dicen, tal cual, fíjate que ya ves que hemos estado peleando mucho. Ya ves que, no sé, tú te estás haciendo pipí en la cama. O sea, vamos a ir con Mónica porque Mónica nos va a ayudar a arreglar esta situación. Cuando llega el niño a consulta, yo le pregunto, ¿qué andas haciendo por acá? Yo me presento, por supuesto, yo le digo, mira, yo soy Mónica, los psicólogos y las psicólogas ayudamos a los niños y a los papás, pues a trabajar situaciones que a veces se convierten en problemas. Por ejemplo, hay niños que cuando llegan a consulta tocan la puerta y ven que el otro niño pues ya se va a su casa con su papá. Cuando ellos se van, pues llega otro niño, ¿sabes? Entonces ve niño que se va y ve niño que llega después. Entonces yo le digo, el niño que se acaba de ir, yo también lo ayudé con algo similar. Algunos de los niños, pues aquí meto el caso, ¿no? Algunos de los niños se hacen pipí en la cama, se muerden las uñas, lloran mucho, los molestan en la escuela. Hay otros niños que sus papás se van a separar, otros niños que no les gusta hacer tarea. ¿En qué te puedo ayudar? Y entonces los niños, Mónica, mis papás pelean mucho. Mis papás se separaron. Sí, eso me gustaría que me ayudaras. Ah, sí, yo te puedo ayudar. Y después pasamos a jugar un ratito, los voy conociendo más. Y entonces ahora sí, ya las siguientes sesiones, de manera indirecta, jugamos, leemos cuentos, hacemos dibujos, etcétera. Y los niños se van abriendo y entonces ahora sí me platican. Incluso, por ejemplo, si leemos un cuento, el niño dice, oye, esta historia se parece mucho a la mía. ¿En serio? A ver, platícame. Y de ahí entonces empezamos a platicar. Pero son ellos quienes me platican. Ahora, ellos me platican porque están conscientes de lo que está sucediendo. Otras veces no están conscientes y hay que ayudarles a acomodar. En casa, ojalá los padres les pudieran ayudar a los niños. A eso me refiero con temas incómodos. Ahora, no tenemos que ser crudos, porque eso el otro día aquí en un post, hubo un post que yo les puse donde los papás que se van, que abandonan a los hijos,
pues a lo mejor ese era el objetivo del padre, solamente conocer a mamá, que naciera el hijo y que así está perfecto y que ese papá no tiene por qué quedarse. Bueno, muchos papás fue aquí la gran división entre que está muy bien esa pos y otros es muy mal. Y la verdad es que eso es algo que yo no puedo controlar. Si un padre quiere quedarse, se va a quedar y si un padre quiere irse, que se vaya. Y muchas veces hasta a favor hace, porque a veces no es una buena persona, porque a veces quedarse es lo más complicado para el niño. Y no me dejarán mentir que muchas veces quien tuvo un padre violento, un padre ausente, hubiera sido mejor que no estuviera. Y eso sí es crudeza para un niño. Pero aquí buscamos las palabras para decírselas a un niño. Cuando esté más grande buscaremos otras para ayudarlo a acomodar. Pero realmente los niños se entienden. Entonces, aquí cuando hablamos de preparar, leemos muchos cuentos. Por ejemplo, yo hoy no les traje ninguno, pero terminando les voy a poner lo que yo tengo en la consulta. Tengo dos, tres libros muy preciosos que ya están muy viejitos, pero ustedes vayan a Gandhi y siempre les recomiendo a los papás, busquen libros. Uno, que hablen sobre la separación, el divorcio, porque ya ahorita ya hay muchos libros del divorcio que vienen muy particulares. Es decir, hay niños que, por ejemplo, se cambian de casa, hay niños que viven con el papá, hay niños que viven con la mamá, hay niños que incluso viven con los abuelos, que hay libros sobre eso. Entonces, si les digo a los papás, vayan a Gandhi y busquen un libro que hable sobre la familia como ustedes son. Generalmente sí hay libros que hablan sobre la separación, que el niño vive en dos casas. Ahora, la separación no siempre es vivir en dos casas, porque a veces el niño, yo te decía que se queda a vivir todo el tiempo con la mamá y ve a papá los fines de semana o ve un ratito solamente al día. Y eso ya es una situación de acuerdos. Ojalá todos los niños del mundo, cuando tienen padres saludables y padres presentes, pudieran estar la mitad del tiempo con papá y la mitad del tiempo con mamá. Y aquí ya sería otro tema platicar de lo que me ha tocado ver en la consulta, que no les afecte tanto la ida y la venida. De hecho, un papá en consulta hace poco me decía que él, por ejemplo, ahora que vienen las vacaciones de verano, de repente eran estos acuerdos para ver cómo se repartían el tiempo con los niños, porque decía el papá, pues yo quiero tener a mis hijos, ojalá los 2 meses en mi casa, pero yo sé que también necesitan ver a su mamá. Entonces, él pensaba como que se fueran una semana para allá, otra semana para acá, otra semana para allá, otra para acá, y que el juez les dijo, eso no se hace, o sea, no pueden andar llevando y trayendo a los niños. Aquí el juez dijo un mes y se acabó. Y ya, fin de la conversación. Y eso es bueno, porque son dos padres presentes. Eso es lo que se esperaría. Pero muchas veces los adultos se complican tanto y no le permiten al niño ver a su papá. Eso sí le va a afectar, ¿ok? Insisto, a veces los adultos están acá arriba en su enojo y el niño pues acá aguantándose las ganas de ver a su papá y a su mamá, extrañándolo, ¿sabes? Y eso sí les va a traumar, ¿ok? Entonces, para prepararlos, yo les diría que vean películas, que lean cuentos y que platiquen. O sea, vean una película, ahorita no se me viene a la cabeza alguna película, pero vean una película y entonces acerca por ejemplo, ahorita la única que se me viene, que no es tanto de separación, pero sí lo muestra, por ejemplo, la de Sopa de Gemelas, de Lindsay Lohan, que son dos papás que en su momento se separaron. Digo, a mí esa película es muy divertida, pero a mí me sigue dando vueltas en la cabeza como psicóloga, cómo es que los padres tuvieron el valor de haberse separado a las niñas y de haberse llevado una a cada uno y haber vivido así la vida tan relajada, ¿no? Pero hay una separación. Entonces, eso, vean la película, ríanse y pregunten, ¿tú qué opinas? O sea, ¿qué opinas de esos papás que se separaron? O sea, ¿qué opinas? Porque de hecho al final de la película, pues ya van y se reúne la familia, algunas veces, pero no es el caso. Entonces también a veces los niños llegan con esta confusión a consulta porque pues yo te decía que la fantasía es ver a los padres juntos. Entonces le digo a los papás, pues hagan lo que tengan que hacer, pero no pasen tanto tiempo juntos porque esto, ahora pueden tener una buena relación, pero también decirle a los niños que esto, no, o sea, los padres no van a regresar a vivir juntos. No, o sea, son muy buenos amigos, se llevan muy bien, pero ya no son novios, ya no son esposos, ya no van a vivir juntos. Esto no va a pasar. Insisto, el niño se va a poner triste, sí, pero va a ser algo temporal, mientras el niño se va adaptando, ¿ok? Ahora, tampoco quiere decir que se vean escondidas, etcétera, no, simplemente es dejar las cosas claras. Y preparar es esto, o sea, ir diciéndole al niño lo que está sucediendo. Ahora, en consulta hemos trabajado el prepararlos y decirlo de manera muy clara. Ahora, para decírselo a un niño no se necesitan sermones grandes con palabras rimbombantes ni con adultos que están, como que no sé qué decir. Al contrario, si tú no sabes qué decir, pues ahorita te voy a decir cómo decirlo
con quién decirlo, etcétera. Pero insisto, vamos empezando por películas, vamos empezando por cuentos para poder ir preparando a los niños hablando sobre los temas. ¿Ok? Si hay alguna crisis y es inminente la separación, sí siéntense con sus niños y entonces pues, porque los niños se van a dar cuenta. Si en casa hay discusiones entre los adultos, los niños se dan cuenta que las cosas no van bien y ustedes pueden decir tal cual, las cosas no van bien. Papá y yo estamos discutiendo mucho últimamente. ¿Qué van a decir los niños? Sí, claro, ya te estabas tardando en decirlo, pero pues es muy evidente. Eso es todo. Y eso ya es anticipar. Pero ya lo dijo papá, ya lo dijo mamá, y entonces nos reafirma lo que nosotros ya estábamos viendo. Y eso es prepararlos. Ya más adelante, cuando ya se haya hecho seguridad que nos vamos a separar, ahora sí nos volvemos a sentar, nos reunimos, platicamos, ahora sí es un hecho, nos vamos a separar. Y esto va a ser mucho menos impactante para los niños porque ellos ya estaban anticipados. Pero no de sopetón, de repente yo te dice algo donde el papá sale con la maleta y no lo vuelvo a ver en 2, 3 semanas. Porque eso sí viene de golpe y después tratar de reparar cuesta. No es imposible, pero hay muchas cosas que pudieran hacerse mucho mejor. Y a esto me refiero con los desbordes, donde de repente hacemos estos arranques que después me arrepiento de haberlo hecho. Y en consulta pasa mucho eso, que dicen los padres, bueno, era lo que sabía, lo que podía hacer, eso fue para lo que me alcanzó. Y sí, reconozco que a veces, pues, se me pasó, o sea, no me controlé, lo dije, lo hice, pero pues ya está hecho. ¿Ok? Otro punto también, el segundo, es, ya una vez que los preparaste, y ya sucedió, tal cual como te lo mencionaba hace unos minutitos, díselo, tal cual con todas sus letras, ¿ok? El protocolo para dar estas noticias, lo indicado sería que es que si es en una separación, es que ambos padres estén juntos en el mismo momento. No debería, muchos padres lo hacen, no debería de que yo en mi casa como mamá se lo cuento y que luego los niños ven al papá el fin de semana y el papá ya le cuenta porque van a contar versiones distintas y porque los niños van a tener dudas y se van a hacer más grandes con el papá y aparte se hacen otras cosas y entonces para los niños entran en confusión, porque se hacen, yo te decía, estas alianzas y estas manipulaciones. Entonces lo ideal sería que tú preparas a los niños y también te preparas tú como adulto. Y a consulta han venido muchos padres, es cómo me preparo yo para preparar a mi hijo para después decírselo. Y eso es maravilloso. Entonces es, ¿cómo ya los preparé a ellos? Ahora, ¿cómo me preparo yo? Es, siéntate a hablarlo con el otro adulto, con el papá, con la mamá de tus hijos, y entonces ahora pongan acuerdos, pongan reglas nuevas. Quiere decir que de hecho uno de los puntos es, tiene que haber estabilidad en casa. Y la estabilidad no son más que las rutinas. En un duelo al niño lo que más ayuda es la estabilidad. Es decir, la rutina. O sea, un niño debe de ir a la escuela, ojalá fuera la misma escuela, ojalá se quedara en la misma casa, ojalá todo se quedara igual. Ojalá fuera el mismo carro, ojalá el niño viviera el mismo ritmo, ojalá. Pero se entiende que ante esta separación muchas veces hay cambios. Y sé que hay cambios porque muchos de los padres dicen, bueno, antes pagábamos una casa, ahora, pues a lo mejor el mismo papá ahora tiene que pagar 2 casas, porque a lo mejor nos tenemos que mudar a departamentos más pequeños. Y pues ahora menos me alcanza, por eso nos vamos a reestructurar en la parte económica. Está perfecto, pero solamente hay que anticipárselo a los niños. Y cuando se los anticipamos a estos cambios, siempre acuérdense, tiene que estar acompañado de soluciones. Entonces, yo como padre primero me tengo que preparar. O sea, ¿cuáles son los cambios que vienen? Porque no nada más es de decirlo, sino que sí, que son de las cosas que los niños te van a preguntar. Porque si tú le vas a decir a tu hijo, oye, acuérdate otra vez, se reúnen, vamos a hablar al ratito en la tarde de algo importante, tu papá y yo queremos decirle algo, no importa la edad que tengan tus hijos. Se supone que ya los preparaste, ¿ok? Porque ya se dieron cuenta que algo no estaba bien. Y entonces ya cuando se sientan, pues queremos decirles que tu papá y yo nos vamos a separar. Papá está también ahí, ¿sabes? Pero otra vez los papás ya se vieron antes, ya lo planearon, incluso ya hablaron de un plan, de la reestructuración, de los cambios, etcétera. Y entonces ahora sí, cuando los niños te van a hacer bien poquitas preguntas, te lo prometo, y si acaso te hará 3 y se me hacen demasiadas. A veces el niño nada más escucha, medita lo que tú dijiste por unos días y luego viene otra pregunta. Y luego va y medita esa otra pregunta y se va a ir tal vez hasta por un mes y te haga otra pregunta. Los niños son así, los niños no te van a bombardear con preguntas. Ahora, si tienes 3, 4, 5 hijos, pues probablemente cada uno te vaya a hacer preguntas. Probablemente, o probablemente no. Y no significa que
tú te relajes, al contrario, lo está meditando y otra vez juntos traten de resolverlo todo el tiempo. Ahora, yo sé que hay padres que no se hablan para nada, pero otra vez aquí insisto, creo que de las cosas de las situaciones con mayor éxito en consulta son cuando los padres se enfocan en el objetivo que son sus hijos, aunque no se hablen. Porque en consulta inventamos maneras de que los adultos se comuniquen cuando no se hablan o no se pueden ver o se caen muy mal. Pero aquí el punto es que ambos padres miren el objetivo del hijo. Entonces, cuando saben que su hijo es el objetivo, hacen lo que tengan que hacer para que su hijo esté bien. Y eso muchas veces no es que cedas ante el otro adulto, es que piensas en el bienestar de tu hijo y lo haces. Aunque no te sientas contento, pero lo haces porque es el bien para tu hijo. Y con eso ya ganaste. ¿Ok? Entonces, otra vez te sientas con el adulto, tienen que estar juntos en el mismo lugar, tienen que estar ya los dos de manera anticipada hablando de la modificación, de los cambios que va a haber y tener un plan, por supuesto, del que va a suceder. Y siempre los padres tienen que ser muy respetuosos. O sea, si estás nervioso, es esperado, pero si sientes que no puedes, apóyate del otro padre ¿sabes? O sea, aún así deberían de ser esta sincronía. Y aunque los padres se separen después, tienen que seguir sincronizados por la educación de sus niños y el bienestar. Punto. ¿Ok? Entonces, en ese momento es un momento respetuoso. Estoy hablando de que no burlas, no regaños, no críticas, o en ese momento si hay preguntas que te hacen tus hijos y tú no puedes responder, está bien decir, esa pregunta, ahorita no tengo una respuesta, pero déjame revisarla con tu papá o déjame buscar información y yo platicamos más tarde o mañana te doy una respuesta. Solamente no lo olvides para que puedas tú continuar con el tema. ¿Me explico? Eso le va a dar mucha tranquilidad a los niños. Se vale decir que no siempre todos lo sabemos, ¿ok? Entonces, padres juntos, padres preparados, padres con planes, con acuerdos, padres respetuosos y en ese momento tienen que estar juntos acompañando la situación porque acuérdense que no se trata de ustedes, se trata de los hijos, ¿ok? Punto número 3 es, tienes que, la manera en la que tú los preparas, la manera en que tú das la noticia, tus hijos se van a sentir tristes, tú tienes que estar preparado para eso. Pero aquí algo que ayuda muchísimo a los niños a transitar el duelo es no sentir culpa, que los niños no sientan culpa. La gran mayoría de los niños que vienen a consulta a trabajar estos temas sienten una enorme culpa. Ellos creen que el día, porque muchas veces se asocia y eso, o sea, no sé. Por ejemplo, hay niños que dicen, Mónica, ¿sabes qué día que mi papá se fue? Ese día yo no quería hacer la tarea y yo discutí con él y mi papá más tarde se fue. Claro, pues ahora el niño se la pasa haciendo la tarea todos los días, porque pues no vaya a ser que ahora mi mamá también se vaya a ir. O estoy haciendo la tarea y estoy esperando que mi papá regrese. Entonces, aquí lo importante es que cuando en el punto anterior donde hablábamos de que hay que decirlo, digan, nos vamos a separar. Ahora, los niños, ¿por qué se van a separar? Los niños ya han visto, porque ya aparte ya los preparaste y los niños ya se dieron cuenta que se la pasan discutiendo todo el tiempo. ¿Y por qué son las discusiones? De hecho, la manera en la que yo también se las explico a los niños, los padres se separan porque los adultos también crecemos, significa que maduramos y hay con los años nos gustan unas cosas y al otro adulto le gustan otras cosas y eso hace que no se pongan de acuerdo y por eso discuten tanto. Entonces los adultos discuten porque no terminan de ponerse de acuerdo en algo que quieren y como viven juntos en casa, a veces estas peleas son muy constantes y cuando los padres deciden separarse es porque ellos quieren ser felices y eso implica que muchas veces tienen que separarse. Ahora, en esto de la no culpa para los niños es aclararles que esta separación es de los adultos. Ahora, algunas veces si hay niños, por ejemplo, si tienes niños grandes que se dan cuenta de todo y que a lo mejor, oye, yo ya sé por qué te vas a ir de la casa, yo sé por qué te... Ok, después voy a platicar contigo y lo hacen en privado, porque a veces a lo mejor él va a decir algo que los chiquitos pues no entienden o qué onda, ¿no? Entonces, sí vamos a platicar juntos con los niños y también quizá a lo mejor haya niños grandes que sí platicamos por separado y está súper bien. Tampoco sobre informe, ¿ok? Entonces yo te decía que de las cosas que no culpar a los niños es que los niños asocien que ellos son los responsables porque se separaron. Aquí lo importante es que los niños sepan que los adultos nos separamos porque
somos muy diferentes y porque ya no podemos estar juntos, ya no nos hace bien. Y entonces hemos decidido que a lo mejor pues me voy a ir en un mes, ¿ok? Insisto, van a sufrir, van a llorar, súper bien, abrácense, apapáchense en ese momento, quédense en silencio, ¿ok? Es que si hablábamos esto de la gestión emocional, de acompañarse, ¿ok? Y aquí cuando no, los niños no sienten culpa es aclárenle que esto es una decisión de adultos, que los niños no tienen nada que ver, que los niños, los adultos se separan entre ellos, pero los adultos no se divorcian y se separan de los hijos. Ahora, yo muchas veces me atrevo a prometerlo en la consulta porque los padres es lo que han trabajado, o sea, es como mi objetivo es el niño y son padres buenos, son padres responsables y son padres presentes y ellos de verdad no se separan de los hijos. Ahora, hay padres, yo te decía que sí, cuando salen de casa se van y ya nunca más voltean a mirar hacia atrás. Entonces, bueno, fue una decisión que él tomó y bueno, aquí también va incluso la separación y el abandono del adulto que se fue, pero eso ya es otra historia. Pero ahorita estamos hablando de los padres que se separan y que sí quieren estar con sus hijos, que incluso se preparan para dar esta noticia. Entonces, aquí para que los niños no sientan culpa, es importante que ellos sepan que eso es una decisión de adultos por razones de adulto que no tienen nada que ver con los niños y que los niños no deben sentirse culpables por eso. Y si en algún momento el niño ese día se portó mal y el papá se fue o se separó, etcétera, el niño no tiene la culpa. Fue una coincidencia, por eso no tiene nada que ver. En esta parte de no hacer sentir culpa también es que el amor se mantiene. O sea, las cosas no van a cambiar. Yo te voy a seguir amando igual. Incluso en consulta a uno de los niños que sus papás se separaron pues hace unos 2 años, el niño me compartió la mamá que el niño le puso una notita al papá, algo como, papá, yo te amo, el día del padre le puso yo te amo, no importa dónde tú estés, no importa dónde yo esté. Entonces no importa si tú vives en tu casa, no importa si yo vivo en la mía, o no importa si estás en el trabajo, yo te amo, ¿sabes? Eso es lo que los niños deben de sentir. O sea, que los papás viven en casas separadas, que viven en la misma casa, perdón, pero que el niño se siente amado y que eso no cambia nada, ¿ok? El amor se mantiene. Dentro de esto de no sentir culpa, yo te decía que es una situación de adultos, que los adultos lo van a resolver y también acuérdate que no debemos de dar detalles que los niños no deban saber, son situaciones de adultos, razones de los adultos, y aclarar que esta separación, pues yo te decía, es una decisión de los adultos que nada tiene que ver con los niños. Y el último punto también es, cuando tú te sientes a platicar con tus hijos que le des la noticia, tú ya tienes que tener un plan estructurado. Y con plan no te quiero decir que vas a hacer una agenda, etcétera, no, pero de estas cosas que tú platiques, por ejemplo, ok, nos vamos a separar por el momento o eso es definitivo, a lo mejor es, porque muchas veces pasa que los niños, por ejemplo, en México, los niños se quedan con la mamá. Ya no es una regla, pero es lo que más veo en la consulta. Entonces, ok, por el momento los niños se van a quedar a vivir con la mamá, porque yo te decía que a veces la separación y el divorcio no es sinónimo de niños que viven en dos casas. No todos los niños que los papás se separan viven en dos casas. A veces los niños viven en una sola casa con mamá y a veces sí van de visita a la casa del papá. Yo en consulta no me gusta decirle que los niños van de visita a la casa del papá porque lo ideal sería que aunque fuera 1 o 2 días, viven también con su papá para que el niño entienda que tiene su lugar en ambos espacios. Eso ayuda también muchísimo a los niños, porque si se sienten como visita en la casa del papá, se sienten incómodos y con el tiempo no van a querer ir porque se sienten no bienvenidos. Y una de las cosas que ayuda mucho, yo te decía, que los niños vivan en dos casas, que sientan que el amor de los padres no se perdió y que los siguen amando no importa dónde esté, es que el niño tenga espacio en las dos casas. No importa si papá se fue a rentar un departamento, no importa si papá está en un hotel mientras tanto, no importa si el papá se regresó con sus papás o vive con un hermano, el niño debería de tener una propia habitación o una propia cama o un propio espacio donde vaya a dormir con papá. Es decir, un mueble para su ropa, sus juguetes ahí, su cepillo de dientes, un shampoo para lavarse su cabellito. Si papá no toma leche el día que su hijo lo vaya a ver, ese día papá va a comprar leche y comprarle sus quesadillas. O sea, el niño tiene que sentir que ese también es su hogar. Eso ayuda muchísimo a los niños a hacer esa transición para el divorcio.
¿Ok? Ahora hay papás que dicen, Mónica, no tengo dónde ofrecerle un espacio, súper bien, pero creo que sí te puede quedar un espacio para ponerle un shampoo, creo que sí te puedes preocupar por comprar un litro de leche para el refri y el cereal que a él le gusta. ¿Me explico? O sea, que haya una almohada, una pijama, creo que hay espacio para eso. O sea, tienes que hacer sentir bienvenido a tu hija y sentir que este también es su hogar, aunque el niño vaya y traiga una maleta. ¿Ok? Yo te decía que al principio los niños van a estar felices, probablemente no, pero con el tiempo te prometo que lo digieren. Y para eso yo les acompaño a las familias y les acompaño a los niños. Los papás se encargan de mucho y yo les acompaño en la parte emocional a los niños y a los padres para que lo puedan manejar. Entonces, cuando los padres dan la noticia de la separación, ya tienen que haber ideado un plan. ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿Nos vamos a quedar en la misma casa? ¿Se van a quedar en la misma escuela? Si papás va a salir de casa, pero papá es quien llevaba al niño a la escuela, ahora ¿quién lo va a llevar? A lo mejor el carro, lo ideal sería que tuvieran una comunicación y que a lo mejor, bueno, el carro se tiene que vender, pero a lo mejor vamos a comprar otro más pequeño. ¿Ok? Porque los niños, de las cosas que ellos más se adaptan al tiempo presente y que pueden trabajar el duelo y la resiliencia, es que su rutina no se altere o se altere lo menos posible. Eso ayuda mucho a los niños de verdad. Es decir, quién va a peinar al niño, quién lo va a llevar a la escuela, quién le va a ayudar a hacer la tarea, quién le va a dar las buenas noches, quién lo va a acompañar a bañarse, quién le va a preparar su lonchera, etcétera. Supongamos que papá es quien le prepara la lonchera, pero papá es quien se va a ir. Entonces mamá debería de decir, no te preocupes por la lonchera, ya lo tenemos resuelto, porque acuérdate que los papás pues resuelven situaciones de adultos y hay situaciones que los adultos resuelven y mucho. La lonchera yo la voy a preparar. Hay papás que dicen, no te preocupes, yo voy a venir todos los días y te voy a dejar tu lonchera. Y hay papás que de verdad lo hacen en consulta. O sea, ellos preparan la lonchera de los niños y pasan por los niños todos los días a su casa para recogerlos. O sea, es posible. O sea, yo lo sé, lo he visto en consulta muchas veces. Pero aquí el punto es que los adultos se hagan cargo. Y la estabilidad es una de las cosas que más ayuda a los niños a transitar, pues yo te decía, en este duelo, hacerlo como mucho más digerible. Y ya para finalizar, pues vamos a buscar ayuda. Yo sé que muchos de los padres son muy valientes, muy fuertes y quieren trabajar todo por sí solos, pero hay muchas cosas que los niños pues no saben cómo decirlo, los padres no, a veces dicen, mi hijo no me platica mucho, pues no platica mucho papá porque no le has dicho que está bien platicar de esto que sentimos. Y cuando sienten cosas o sienten confusión o van creciendo, yo te decía, porque traen aquí un nudo de cosas y acá arriba también como que muy confuso, pues entonces los niños van por ahí, eh, con la propia construcción de lo que ellos, como sus conceptos, construyeron conceptos que muchas veces están muy equivocados, no entienden muy bien lo que sucedió, pero aquí el objetivo es que los adultos debemos de acompañarles, aclararles, decirles y acompañarles a esta transición. Busquen ayuda, papás. Aquí sí es importante que ustedes como adultos manejen cómo ustedes se sienten, porque como ustedes se sientan es como van a manejar la separación o el divorcio con sus niños. Si ustedes no están bien, esto no va a ir bien. Si ustedes trabajan ustedes, el niño va a estar bien. Pero aquí lo importante, de verdad, es que una de las situaciones que mucho ayuda, de todo lo que les dije, lo más importante es que ustedes como adultos busquen ayuda. O sea, la separación, muchas veces, a veces las separaciones pueden ser muy intensas porque a veces pues son muchos años de compañía, son momentos, o sea, todo lo que pasa con la otra persona, o sea, todo el tiempo dedicado, la familia que se tiene, son relaciones bastante profundas que sin duda se tienen que trabajar en consulta. Y pues hay que trabajarlo de manera individual y vamos a trabajarlo pues con el niño en terapia de juego. Así que Manu dice, Teresa, muchas gracias. Solida Leonardo dice, saludo, buenas tardes. Pues muchísimas gracias a ustedes por haberme acompañado durante todo este tiempo de un tema que es completamente pues, importante, es algo que yo veo en la consulta muchísimo y que puntos como estos de verdad que pueden hacer la gran diferencia, yo te decía, en no generar un trauma a los niños y que los niños puedan ver la separación no como un fracaso, porque creo que el fracaso es una palabra con la que yo crecí cuando yo era niña. En mis tiempos se veía y se escuchaba, por ejemplo, yo de repente escuchaba a los adultos cuando alguien se separaba. Hoy para mí el concepto que yo entiendo cuando los adultos ya no viven juntos es se separaron.
no se divorciaron, así de simple. Pero yo recuerdo que en los adultos cuando yo era niña usaban frases como fracasó, fracasó. Y el fracaso era el haberse separado. Y yo lo entendía como haber hecho algo que no debió haber pasado. Y que eso significa que por mucho que tú hayas trabajado, pues no lo ganaste. Simplemente fracasaste. Y ya es algo que ya no se podía reparar. Es como yo lo había entendido, como algo que no era bueno, ¿sabes? Y el divorcio y la separación ahora no es un fracaso, es algo distinto. Ahora, muchos de los niños también en consulta no se han dado cuenta que, porque ha sucedido en las familias que a veces yo les digo, cuando suceda esto que ustedes platiquen con sus hijos que fulanito, sutanito en la escuela, los primos, los vecinos, etcétera, también ellos están separados y los niños también viven en dos casas. Y alguna vez una familia llegó y dice, Mónica, nosotros en nuestro entorno no tenemos a nadie que haya pasado por una separación. Bueno, pues ahora, yo les platicaba sobre los libros. Hay libros, busquen libros sobre la particularidad de su familia, o sea, cómo es su familia, y busquen otros libros que hablen sobre las familias. Hay libros que hablan sobre los diferentes tipos de familias. Yo tengo un libro que habla sobre 7 tipos de familias y uno de esos viene cuando los niños viven en dos casas. Entonces, esta mamá que me decía, yo no conozco a nadie en el entorno que viva una separación de los niños de la escuela. Entonces, bueno, vamos a buscar el libro de las familias para que tu hijo comprenda que todas las familias hay diferentes. A lo mejor tu hijo no conoce otros tipos de familia, no se los imaginaría, pero existen y todos son perfectos. Entonces, esta transformación de la familia es ir a otro nivel. Las familias se transforman muchas veces. Ahora, hay familias que viven juntas y eso está muy bien. Hay familias que viven separadas. Hay niños que viven con los abuelos, eso está muy bien. Hay niños que no sé, por ejemplo, y eso ya es más adelante. Por ejemplo, hay un cuento que yo tengo en la consulta que se llama La familia enredadera y es los tuyos, los míos y los nuestros. Hay familias que llegan, por ejemplo, niños que llegan por medio de la adopción, niños que llegan por in vitro, hay niños que llegan, por ejemplo, de las familias que, no sé, un papá es argentino y la mamá es española, esas familias biculturales, bueno, eso también es un estilo de familia familias monoparentales, o sea, hay muchos estilos, ¿ok? Bueno, la separación es un estilo también de las familias y todas son perfectas. Y separarse no tiene nada de malo. Aquí nada más es aprender a adaptarnos. Y de verdad es que los niños son bien adaptables y entre más chiquito lo manejes, o sea, no lo dejes para después. Yo te dice que a veces los papás llegan ya 2, 3 años después de la separación y ya nada más llegan a reparar así que los daños que quedaron de la separación, que se hacen una bola de nieve porque aparte el niño ya creció, etcétera, y pues ahora los adultos no saben cómo manejar la situación. Así que muchísimas gracias por acompañarme y quedarse hasta el final de este video. Yo los invito a que se queden aquí en Facebook porque pues hay información de crianza todos los días. El video se queda aquí por 30 días. Después yo me lo llevo ahorita que termine lo bajo y me lo llevo también allá a YouTube. En YouTube ahora sí vas a ver todos los videos. Hay uno nuevo pues cada semana. Se van para allá para que lo puedas ver y repetir y compartir todas las veces que quieras. Te invito también para que te des una vuelta también por Instagram, porque también allá les subo contenido. En TikTok, que lo acabamos también de abrir, para que vayan y le den allá, que también sigan, porque pues vamos a estar haciendo también videos que siento que allá es como más libre, no sé. Vamos a empezar allá, ténganme paciencia porque yo les decía que todo esto pues lo trabajo yo sola. Así que pues nada, les agradezco mucho y nos vemos porque ya aquí arriba en el apartado de eventos ya está acomodado julio y agosto para que se den una vuelta los temas que vamos a estar viendo y yo ya tengo la lista, la agenda también, creo que de septiembre los temas. Si hay algún tema que sea de tu interés, por favor, mándamelo para yo meterlo en los temas. Esto que yo les platico cada martes, un tema nuevo, es de lo que yo veo en la consulta que aquí vamos a informarnos porque eso puede ayudar muchísimo a mejorar esto que estoy manejando en la crianza y pues una ayudadita pues no nos va a caer mal. Así que pues nada, ahora sí los dejo y que la sigan pasando bien. Nos vemos la siguiente semana. Bye.